Con frecuencia hay entre las parejas intercambio de palabras. Tú dices que tienes la razón y yo creo que tú estás equivocado. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? La única manera de resolverlo es detenerse e ir a la cabeza. Ir delante de nuestro Rey. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Primera de Samuel, continuaremos hablando acerca del ministerio de Samuel. Después de la llegada del pueblo de Israel a la buena tierra, los jueces reinaron por un periodo de 450 años sobre Israel. Estos jueces eran apoyados por los sacerdotes del sacerdocio arónico, pero la situación se había deteriorado muchísimo y el sacerdocio estaba decayendo. La reacción de Dios al respecto consistió en levantar un nuevo sacerdote con un nuevo sacerdocio. Este nuevo sacerdote fue Samuel, un hombre que era completamente uno con Dios, hasta el punto que podríamos decir que su corazón era como una fotocopia del corazón de Dios. Por medio de Samuel, el sacerdocio no solo fue restaurado y elevado, sino que además los profetas y los reyes fueron introducidos. Esto finalmente le permitió a Dios traer a Cristo a la tierra, lo cual fue la bendición final no solo para Israel, sino para toda la tierra. Pues bien, hoy en día Dios necesita algunos creyentes que sean absolutamente uno con Él para cambiar esta era y para que Cristo pueda regresar de nuevo. Hablaremos de esto en este mensaje que hemos titulado La historia concerniente a Samuel, parte 5, su ministerio. Y para que nos colabore con los comentarios, hemos invitado una vez más a Antonio Hernández. Saludos, Antonio. Gracias, Víctor. A medida que escuchaba su introducción, no solo fui impresionado, sino inspirado. Pienso que el enfoque de este mensaje será maravilloso. Según mi comprensión de este pasaje de la palabra y lo que he leído al respecto, Samuel fue uno que cambió la era. Y esto también se relaciona con nosotros hoy en día. Sin duda, este será un mensaje que nos iluminará mucho. Oh Señor, alúmbranos contigo mismo como la luz. Amén. Antonio, en el mensaje anterior, Witness Lee presentó la hermosa sección de la historia de Samuel y describió cómo él fue capaz de hacer volver el corazón de las personas al Señor y logró que el arca estuviera en un lugar seguro. Este es un cuadro maravilloso. Y hoy llegamos al capítulo 8, donde se mencionan 3 cosas que Samuel logró y que describimos al inicio del mensaje. Primero, él recobró el sacerdocio apropiado. Segundo, introdujo los profetas en un periodo de tiempo donde la palabra de Dios escaseaba. Samuel habló de parte de Jehová y conmovió el corazón del pueblo. Ahora llegamos al tercer punto, el cual es el reinado. Es sorprendente que al principio el reinado se introdujo de manera negativa, pero finalmente esto era algo que estaba en el corazón de Dios y su economía. Al final de su ministerio, Samuel intentó entregar parte de sus responsabilidades a sus hijos, pero como el corazón de ellos no era igual al de Samuel, terminaron en corrupción. Esto lo podemos ver en los primeros 5 versículos del capítulo 8, que dicen así: Aconteció que cuando Samuel era viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a donde estaba Samuel en Ramá, y le dijeron: He aquí que ya eres viejo,
y tus hijos no siguen tus caminos. Nombra ahora para nosotros un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pues bien, el pueblo rechazó a los hijos de Samuel y solicitaron tener un rey como las demás naciones. Como veremos, esto no le agradó a Samuel ni tampoco a Dios. En los versículos 6 y 7 continúa diciendo: pero no agradó a Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo conforme a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no sea rey sobre ellos. Bien, con esta lectura bíblica como trasfondo, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. We come to the ending of Samuel's ministry. Hemos llegado al final del ministerio de Samuel. His sons did not follow in his way. Pero sus hijos no siguieron el camino de su padre. Es muy lamentable que los hijos no lo siguieron. Ellos se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. ¿Pueden creer esto? Ellos nacieron de tal padre, y ellos vieron cómo actuó en pureza y en justicia. Sin embargo, ellos no siguieron a su padre. Esto dio lugar a que el pueblo de Israel le pidiera a Samuel que designara un rey para que los juzgara, así como lo hacían todas las naciones. Al pedirle a Samuel que les nombrara un rey que los juzgara, el pueblo de Israel desagradó a Samuel. A Samuel le desagradó que los elegidos de Dios rechazaran a Dios como su rey. Saben que desde la primera generación de la humanidad, el hombre ha hecho esto. Ha rechazado a Dios como su cabeza, como su rey, como su marido. A Samuel tampoco le agradó que los elegidos de Dios siguieran el camino de las naciones. Israel había sido escogido por Dios para que fuese un pueblo especial en la tierra. Por lo tanto, ellos debían ser totalmente diferentes a las naciones en todo sentido. Sin embargo, ellos tomaron el camino de las naciones al rechazar a Dios. El pueblo de Israel no solo desagradó a Samuel, sino que también ofendió a Dios al rechazarlo como rey y cambiarlo por un reemplazo, por un sustituto. El pueblo pidió a un hombre como sustituto para que fuese su rey, para que fuese su Dios, para que fuese su marido y su cabeza. Puesto que Dios era el rey del pueblo de Israel, al pedir por un rey, ellos estaban rechazando a Dios y sustituyéndolo con un reemplazo. Esto fue una gran debilidad, una gran maldad a los ojos de Dios. Antonio, por un lado, el asunto del reinado es de vital y crucial importancia para Dios en cuanto al cumplimiento de su economía eterna. Por otro lado, la manera como se inició el reinado con el pueblo de Israel pidiendo un rey fue una gran ofensa para Dios porque lo estaban rechazando a él como rey del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cómo podemos conciliar estos dos aspectos? Bueno, creo que entiendo el asunto básico de estos dos aspectos, pero no puedo decir que lo entiendo por completo. Un asunto crucial relacionado con Dios en cuanto a nosotros es que debemos honrarlo a Él como nuestra única fuente, nuestro único principio legítimo. Una cosa sería que Dios mismo hubiese iniciado la designación y unción del rey, porque en ese caso Él estaría llevando a cabo su beneplácito y haciendo su perfecta voluntad con miras a su propósito eterno. Pero, por otro lado, otra cosa muy diferente es que el enemigo de Dios actúe antes de que Dios lo haga. Y vemos un ejemplo de esto en Génesis, cuando la serpiente tomó la iniciativa al hablar con Eva
y Dios vino después que el enemigo ya había hecho algo. Pues bien, debido al fracaso de los hijos de Samuel en andar en los caminos justos de su padre, y debido a sus hechos pecaminosos e injustos, eso le dio el terreno al impulso natural y caído del pueblo de Israel para solicitar un rey. Esa solicitud provino de ellos mismos y escondía sutilmente su rechazo a que Dios fuese su rey. Ellos no estaban solicitando un rey que representara a Dios, sino que estaban pidiendo un rey que reemplazara a Dios. Eso está implícito en el hecho de que ellos querían ser como las naciones. ¿Será que en ese tiempo los reyes de las naciones representaban a Dios? ¿Será que habían sido designados y ungidos por Dios? Por supuesto que no. Por tanto, el centro de este problema es que el pueblo de Israel había iniciado esto para su propio propósito, y al hacerlo manifestaron su rebelión en contra de Dios, rechazaron a Dios y rehusaron someterse a Dios como su cabeza, su marido y su rey. Y eso es terrible, Antonio. No obstante, el hecho de que la petición del pueblo estuviera mal a los ojos de Dios, eso no significa que Dios no quisiera tener un rey, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Dios deseaba tener un rey por causa de su economía. Él deseaba un rey que lo representara y no que lo reemplazara. Podemos decir que Dios tiene una voluntad permisiva y Él permitió que el pueblo tuviera su preferencia. Como veremos, el resultado no fue bueno, a pesar de que el pueblo obtuvo lo que quiso. Entonces Dios vino e inició la designación y unción de un rey conforme a su propio corazón. Tanto Samuel como el rey David fueron designados conforme al corazón de Dios. Por consiguiente, necesitamos tener cierto discernimiento aquí para reconocer que todo aquello que nosotros mismos iniciemos, en especial si es un cambio radical que afecta a la administración o al gobierno de Dios, es algo muy desagradable para Dios. Si honramos a Dios como nuestro rey, como nuestra cabeza y como nuestro marido, entonces no nos atreveremos a iniciar absolutamente nada. Sencillamente lo llevaremos todo a Él, así como hizo Samuel cuando oró y esperó la respuesta de Dios. Si en nuestra experiencia y en la práctica Dios es nuestro rey, no iniciaremos nada y no inventaremos nada, sino que permitiremos que sea Él quien inicie las cosas. Y si Dios quiere un rey, pues que haya un rey. Pero nosotros no escogeremos a un rey de nuestra preferencia, sino que permitiremos que Él escoja. En este caso, el rey era David, quien tipificaba a Cristo, el verdadero David. Muy correcto, Antonio. El pueblo de Israel quería ser como las naciones y rechazó a Dios. Sin duda, esto refleja nuestro propio corazón, que con mucha frecuencia desea hacer lo que nosotros mismos queremos. Por lo tanto, no debemos perder de vista que este punto es aplicable a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Claro, Víctor. Este deseo es expresado en nuestra preferencia por tener líderes ideales, que sean conforme a lo que nosotros queremos que sean. Como veremos, Saúl era más alto que los demás. Era una persona magnífica según la carne. Él era la persona ideal del pueblo. Ciertamente nuestras preferencias en cuanto al liderazgo son caídas. Son una exhibición de nuestro deseo por obtener algo para nosotros mismos. Y son nuestro rechazo a ser regidos por Dios. ¿Cuánto necesitamos la misericordia de Dios en su salvación? ¿Cuánto necesitamos ser iluminados por medio de este ministerio que nos abre este pasaje de Samuel? Así es, Antonio. Bueno, necesitamos avanzar ahora a la siguiente porción del mensaje. Escuchemos a Witness Lee en un breve segmento del Estudio Vida
de Primera de Samuel. Adelante. Today, dear saints, the principle still remains the same. Queridos santos, hoy en día el principio sigue siendo el mismo. No es un asunto de hacer cosas buenas o cosas malas, de hacer las cosas correctas o las cosas equivocadas, sino que es un asunto de si tomamos a Dios como nuestro Rey o lo rechazamos. Incluso en las cosas pequeñas, los pequeños detalles, frecuentemente buscamos un reemplazo en vez de buscar a nuestro Dios mismo. Con frecuencia hay entre las parejas intercambio de palabras. Tú dices que tienes la razón y yo creo que tú estás equivocado. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? La única manera de resolverlo es detenerse e ir a la cabeza, ir delante de nuestro Rey. Yo soy el esposo, pero no debo ejercer mi autoridad, sino que debo ir junto con mi esposa delante de nuestro marido, delante de nuestro Rey, de nuestra cabeza. Y lo que Él diga, eso es lo que haremos. Él es nuestra autoridad. A Él debemos escuchar, a Él oír. Y lo que Él diga, debemos tomarlo. Esto resuelve el conflicto entre las parejas y siempre mantiene una buena vida matrimonial. Lo escuchamos a Él. Escuchamos a nuestro Rey. Él es el único camino. Antonio, este ejemplo realmente da en el blanco. Usted y yo sabemos que a veces en la vida matrimonial hay intercambios de palabras. Pero si ambos cónyuges se detuvieran y se arrodillaran delante del Señor, sería un cuadro muy dulce, ¿verdad? Eso es verdad. Y puedo testificar que está llegando a ser una realidad en mi vida poco a poco. No estamos haciendo a un lado la palabra de Pablo en Efesios 5 y en 1 Corintios 11 respecto a la autoridad del hombre. La pregunta consiste en cómo aplicamos dicha autoridad. Si un hermano y su esposa se encuentran en medio de una disputa, y puesto que el esposo es cabeza de la mujer, entonces, ¿quién debería tomar la delantera en volverse al Señor? ¿Quién debería tomar la delantera en una situación así? El hermano, el esposo. Debería ser él el primero en reconocer que él es la cabeza del matrimonio. Por tanto, como cabeza debe tomar la delantera en contactar a Cristo, quien es nuestra verdadera cabeza. Puesto que Cristo es la cabeza del hombre, el esposo debe contactarlo junto con su querida esposa. De esa manera, Cristo, la verdadera cabeza, podrá ejercer su autoridad sobre la situación de esa pareja. Asimismo, el esposo ejercerá la autoridad apropiada sobre su esposa. Esto es muy diferente a un hombre que está en la carne, que rechaza a Dios como su rey y que quiere ser el rey de su casa, lo cual constituye una usurpación de Cristo como nuestra cabeza. Me fascina esta aplicación tan dulce, que nace de una experiencia muy profunda en la vida humana y en la vida matrimonial, a fin de resolver las disputas entre el marido y su mujer, cuando ambos acuden delante de Cristo, quien es nuestro Rey, y escuchar sus palabras. Gracias, Antonio. Me gusta hacia dónde nos dirigimos al final de este mensaje. Samuel fue una persona que cambió la era, y la manera como Jehová cambió la era a través de Samuel es el tema del segmento final del mensaje. Y para esto quisiera leer el versículo 35 del capítulo 2 de 1 Samuel, que dice así: «Y yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente, y yo le edificaré casa firme, y él andará delante de mí ungido continuamente». Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante. Samuel didn't do anything rebelling. Samuel
no hizo nada rebelde. His kind turning of the age was not a revolution. Cuando él cambió la era, esa no fue una revolución, sino que todo fue en conformidad con la revelación divina. Samuel se comportó, elaboró, ministró, sirvió de una manera muy bonita, apacible, moderada y apropiada, basada en la revelación. Él hacía todo según lo que tenía de la revelación. Y no se olviden que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre mismo era una revelación. Él fue un hombre de revelación. Así que él fue una foto del corazón de Dios, una fotocopia del corazón de Dios. Una persona así jamás se rebelaría. No es como lo que ocurre en la actualidad. Samuel era el último juez y terminó con los jueces. Y como un nuevo sacerdote, él introdujo el reinado con el apoyo del servicio profético que había sido levantado y reestablecido, en el cual Samuel fue establecido como el primer profeta. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo considera a Samuel como el primer sacerdote, lo cual significa que Dios había desechado el antiguo sacerdocio y lo había reemplazado con un ministerio elevado, un ministerio profético, el cual comunicaba la palabra de Dios a su pueblo, y también con el reinado en el cual Dios gobernaba al pueblo de Dios. Hallelujah. Aleluya. Such a conditions, Tal condición, such a situation tal situación has builded up among God's people fue edificada en el pueblo de Dios through Samuel. por medio de Samuel. Esto es muy grandioso. Así que Samuel fue el segundo en el mover, quien estableció una administración gubernamental en la economía de Dios para que Dios pudiera cumplir las promesas que les hizo a los padres, que era obtener una línea genealógica que traería a Cristo a la tierra. Antonio, al escuchar estas palabras, la impresión que recibimos acerca de Samuel, esta gran figura del Antiguo Testamento, es mucho más que admiración. ¡Qué cuadro tan maravilloso! Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión respecto a este cuadro? Este es el cuadro de un hombre excelente, que llegó a ser la corporificación de la revelación que había recibido. Es el cuadro de un hombre que jamás se rebeló, incluso en medio de una situación tan corrupta, que Dios anunció que juzgaría y quitaría de en medio. Este es el cuadro de un hombre que jamás hizo algo para sí mismo, sino que estuvo sometido por completo a Jehová. Es el cuadro de un hombre que nada hizo por medio de una revolución para forzar el cambio, sino que todo lo hizo tomando el camino de la revelación divina. Podríamos decir que la aplicación de dicha revelación fue algo revolucionario, en el sentido apropiado de la palabra. La aplicación de la revelación hizo posible que el Señor cambiara la era por medio de Samuel e introducir así un cambio administrativo gubernamental para llevar a cabo la economía de Dios. Sabemos, y más adelante lo vamos a ver, que Saúl desobedeció a Dios y fue puesto a un lado. David fue designado y ungido para ser rey, incluso mientras Saúl era el rey oficial externamente. Pero David no llegó a ser rey mediante una revolución, sino que David llegó a ser rey mediante la revelación que Samuel introdujo. Dios desea hacer grandes cosas. Él desea terminar la era de la gracia e introducir la era del reino. Pero la era del reino no será introducida por medio de una revolución. Será introducida por medio de la revelación, la cual está constituida en aquellas personas
que por la gracia del Señor no solo sean conforme a su corazón, sino que también sean una reproducción de su corazón. Tales personas serán el instrumento dispensacional por medio del cual el Señor cambiará la era conforme a su revelación. No debemos tener conceptos supersticiosos acerca de la venida del Señor. El Señor vendrá conforme a todas las profecías, eso es cierto. Sin embargo, deberán existir algunos en la tierra según el principio de encarnación, que es el principio de Dios trabajando con el hombre. Estos Samueles de hoy, que son un Samuel corporativo, tendrán la revelación de la palabra de Dios. Serán uno con el Señor como su rey, y sus corazones serán una reproducción del corazón del Señor. Estos serán usados como el instrumento dispensacional para llevar esta era a su fin, trayendo así al Rey, al verdadero David, a nuestro Señor Jesucristo de regreso a la tierra. Esta es la aplicación que podemos dar a este pasaje de la palabra. Alabado sea el Rey. Nos regocijamos que el Señor es el Rey. Ven, Rey Señor Jesús. Amén, Antonio. Gloria al Señor por este mensaje tan sobresaliente y animante para todos nosotros. Quisiera seguir hablando un poco más de este tema tan especial, pero se nos agotó el tiempo del programa. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un privilegio participar de este estudio Vida de Primera de Samuel. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.